Me llamo Diego, tengo 23 años y esta no es mi casa. Aunque duerma aquí, aunque mis cosas estén en el closet del cuarto de visitas, aunque me sirvan café por las mañanas, no es mi casa. Es la casa de mi papá. De él y de su esposa Renata. Llegué a Zapopan con 3 cajas y 2 mochilas. Me bajé del Uber frente a una fachada beige con portón eléctrico y jardineras cuidadas. Ni siquiera tuve que tocar el timbre. Renata ya estaba ahí, esperándome con una sonrisa amable, algo tensa. Llevaba un vestido liso, azul oscuro, y el cabello recogido. Tenía esa elegancia discreta que no necesita maquillaje. Bienvenido, Diego, me dijo con voz neutra, como si no supiera qué tanto afecto demostrarme. Me tomó unos segundos procesarlo. Nunca habíamos convivido mucho. La conocí hace apenas 2 años, cuando mi papá se casó por segunda vez. Desde entonces, ella era Renata, no mi madrastra, ni tampoco la señora. Solo Renata. Me ayudó a meter las cosas sin tocar nada más que las cajas. Me condujo directo al cuarto de visitas, al fondo del pasillo. Todo estaba ordenado con precisión quirúrgica, cama bien tendida, toallas dobladas al pie, una botella de agua en el buró, y hasta una vela aromática que olía a lavanda. Me sentí como huésped en un Airbnb caro. Si necesitas algo, dime, añadió, antes de dejarme solo. Su voz tenía esa calma que no es paz, sino control. Durante la cena, las cosas se pusieron más incómodas. Mi papá llegó del trabajo con el celular en la mano y el ceño ligeramente fruncido. Se saludaron con un beso rápido en la mejilla, como si cumplieran un protocolo. Yo traté de romper el hielo con alguna anécdota sobre la universidad, pero el ambiente era espeso. Sus respuestas eran cortas, medidas. Renata servía los platos sin levantar mucho la vista, y él ni siquiera notó que usaba su servilleta de tela al revés. ¿Cómo va el trabajo, pa? Intenté. Pesado, respondió, sin más. Luego miró su celular otra vez. Renata lo miró también. No dijo nada, pero el gesto fue suficiente, los dos sabían algo que yo no o quizá ya no tenían nada que decirse. Hay silencios que no son ausencia de palabras, sino exceso de cosas que no se dicen. Esa noche, en mi cuarto de hotel dentro de esta casa familiar, me costó dormir. No por la cama, que estaba cómoda, sino por los sonidos. Escuché pasos en el pasillo, tacones que iban y venían, puertas cerrándose con cuidado, el tintineo de copas en la cocina. A las 3 de la mañana, alguien se tropezó con algo. Después, silencio total. A la noche siguiente pasó algo parecido. Pero esta vez, tras un portazo ahogado, una discusión, sin duda, escuché como alguien subía las escaleras. Los pasos eran lentos, como si dudaran entre seguir o detenerse. Y luego se detuvieron justo frente a mi puerta. El picaporte se movió. No entró. Solo lo movió, como quien tantea si alguien está despierto. Yo me quedé quieto, inmóvil en la cama. El corazón me latía en los oídos. No supe cuánto tiempo pasó, pero los pasos se alejaron después. Lentos. Como si también se llevaran algo. A la mañana siguiente, Renata me saludó en la cocina como si nada. ¿Dormiste bien?, me preguntó, sirviendo el café con leche. Sí, gracias, mentí. Ella me sonrió, pero era otra sonrisa. No la misma del primer día. No distante. Tampoco familiar. Era una de esas sonrisas que no te dan respuestas, pero te lanzan una pregunta. Y entonces supe que algo había cambiado, aunque no sabía bien qué. Solo sabía que esa casa no era mía. Pero algo, o alguien, me estaba invitando a quedarme más de la cuenta. La puerta se abrió despacio, sin hacer ruido. Lo supe porque no me desperté. Yo ya estaba despierto. Desde que escuché la discusión entre mi papá y Renata en la planta baja, el sueño se me había ido como si alguien lo hubiera barrido con escoba. Renata entró como si conociera bien la madera del piso. Cerró detrás de sí con cuidado, y por un momento pensé que se había equivocado de cuarto, que estaba medio dormida. Pero no. Se quedó ahí, de pie, mirando en la penumbra. ¿Puedo hablar contigo un momento?, dijo en voz baja, casi en un susurro. Asentí, incorporándome en la cama. La lámpara de noche seguía apagada, pero un rayo de luz del pasillo la delineaba. Llevaba una bata larga, blanca, de esas que usan las mujeres que ya no tienen que correr a ningún lado.
Su rostro estaba sereno, pero tenía los ojos húmedos, no de llanto reciente, sino de un cansancio que se fermenta. ¿Puedo sentarme? Otra vez asentí. No supe qué decir. Se sentó al borde de la cama, con las manos entrelazadas en el regazo. Olía a perfume caro, el mismo aroma leve que noté cuando la abracé al llegar por primera vez. No voy a decirte nada que no puedas manejar, empezó. No te preocupes. No respondí. Solo la escuchaba. Y había algo en su voz que me hizo quedarme quieto. No era dramatismo, ni victimismo. Era otra cosa. Como si hablara por primera vez en mucho tiempo sin tener que medir cada palabra. Me siento sola, Diego. Pero no sola de compañía. Sola de sentido. Como si todo lo que hago fuera parte de una rutina que me impuse hace años y ya no puedo detener. Sirvo la cena, apago las luces, me acuesto al lado de un hombre que ya no me mira. Que me habla como si yo fuera un trámite. Y aún así sonrío en las fotos, y pongo la mesa como si importara. La miré. Era raro verla así. Frágil sin debilidad. Como esas figuras de porcelana que aguantan décadas sin romperse pero que podrían astillarse por una grieta invisible. No sé por qué te cuento esto, dijo, soltando un suspiro largo. Quizá porque me miras diferente. No como él. Ni como los demás. Me sentí raro. No incómodo. Raro como cuando te das cuenta que algo importante está pasando pero aún no sabes si deberías detenerlo o dejar que te arrastre. Renata extendió la mano y la apoyó sobre la mía. No fue un gesto torpe ni calculado. Solo, humano. Su piel estaba tibia. Sus dedos temblaban apenas. Yo no hice nada. No la retiré. No la estreché. Me quedé quieto, sintiendo como el aire en el cuarto se volvía más denso. Gracias por escuchar, murmuró. A veces eso basta. Y justo entonces, el sonido del motor del coche de mi papá rompió el momento. Lejanamente, el portón eléctrico empezó a abrirse. Renata se puso de pie sin apuro, como si todo estuviera cronometrado. Caminó hacia la puerta, y antes de salir, se detuvo y me miró una última vez. No digas nada, me pidió. No ahora. Y se fue. Al día siguiente, Renata me ofreció café como siempre. Mismo tono, mismos movimientos. Pero esa sonrisa ya no era de cortesía. Era otra cosa. Como si supiéramos un secreto compartido. Algo que no se nombra pero existe. Yo estuve todo el desayuno preguntándome si lo había imaginado. Si esa visita fue real o una mezcla de insomnio y tensión nocturna. Pero luego, al levantarme de la mesa, su mano rozó la mía, apenas un segundo más de lo necesario. Y ahí supe que no lo había soñado. Los días siguientes me volví esquivo. Evitaba coincidir con ella en los pasillos, me encerraba en el cuarto con cualquier excusa. Pero cada vez que la escuchaba caminar, cada vez que su risa se filtraba desde la sala, sentía una especie de ansiedad en el pecho. No era deseo, ni miedo. Era expectativa. Me había convertido en huésped de otra clase de casa. Una casa donde las palabras pesan más por lo que no se dice, donde los silencios se sienten más íntimos que las conversaciones. Esa noche, mientras me acostaba, escuché que alguien subía las escaleras otra vez. Pero esta vez, el picaporte no se movió. Y eso fue peor. Era martes, pero la casa parecía domingo. Mi papá se había ido temprano por un viaje de trabajo, de esos que siempre menciona sin muchos detalles. Voy a Monterrey, vuelvo el viernes, dijo antes de salir, con una maleta pequeña y el ceño fruncido como siempre. Esa mañana bajé a la cocina en shorts y camiseta, descalzo. Renata ya estaba ahí, sirviéndose un té. Me miró por encima de la taza. ¿Dormiste bien? Asentí. Ella no añadió más. No hacía falta. El día transcurrió lento. Me puse a leer en la sala, luego a ver videos en el celular, luego simplemente a mirar por la ventana. Era extraño estar los dos solos. Sentía que cada rincón de la casa respiraba distinto sin él. A eso de las 5, Renata me llamó desde las escaleras. Diego, ¿me ayudas con unas cajas? Están en la azotea. Subí sin pensar demasiado. El calor de octubre todavía era fuerte en Zapopan y la azotea parecía una plancha caliente. Había varias cajas apiladas junto al muro, cosas de Navidad y adornos antiguos.
Nada urgente, solo cosas que pedían pretextos. Empezamos a moverlas entre los dos. La vista desde ahí era amplia, se alcanzaban a ver los tejados vecinos, los árboles y el cielo enrojecido. Renata llevaba un vestido liviano, sin mangas, y el cabello suelto. A la luz del atardecer, parecía otra persona. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo la vida de alguien más? Preguntó de pronto, sin mirarme. Todo el tiempo, dije, sin saber si debía bromear o confesar. Ella rió suave, sin dejar de cargar una caja. Sus brazos, aunque delgados, se notaban firmes. Le quité una antes de que tropezara. Gracias, dijo, y me sostuvo la mirada un segundo más. No hablamos mucho más mientras bajábamos las cosas. Pero algo cambió. Como si la idea de estar solos hubiera cruzado la línea del pensamiento a la conciencia. Ya no era un hecho, era una tensión. Al terminar, bajamos por la escalera de servicio hasta el cuarto de lavado. Un espacio estrecho, con aroma a suavizante y sol, donde apenas cabíamos los dos. Yo cargaba una caja grande. Ella se giró para abrir la puerta al pasillo. Fue ahí, en ese espacio apretado, donde nuestros cuerpos quedaron frente a frente. No hubo palabras. Solo el roce inevitable. Su brazo tocó el mío. Su respiración, cercana. Y ese segundo largo donde nadie dijo perdón ni se apartó. Nos besamos. No fue torpe ni urgente. Fue suave. Silencioso. Como si ambos supiéramos que todo lo que venía después ya no se podía deshacer. Cuando se separó, no dijo nada. Abrió la puerta y caminó como si nada. Yo me quedé ahí un instante, con el corazón retumbando en las costillas. Esa noche cenamos juntos, sin necesidad de explicar nada. Cocinó pasta con pesto y abrió una botella de vino tinto. Puso un disco de Silvio Rodríguez. La casa estaba en calma, pero no era silencio. Era intimidad. Hablamos como nunca. No de lo que pasó, sino de cosas más profundas. Ella me preguntó qué quería hacer con mi vida. Le dije que no sabía, pero que últimamente me sentía menos perdido. Que tal vez, por primera vez, sentía que importaba. No quiero que me juzgues, dijo de pronto, mirándome con una seriedad que cortaba el aire. No quiero entenderte, le respondí, mirándola de vuelta. Quiero estar contigo. Ella cerró los ojos un momento, como si esas palabras hubieran tocado un lugar peligroso. No dormimos juntos esa noche. Pero al despedirme en las escaleras, ella me tomó de la mano. Fue un gesto corto, firme. Como una promesa que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Y al volver a mi cuarto, entendí que ese lugar que no era mío, ya no me dejaba ir tan fácil. Los días que siguieron fueron una mezcla de rutina y secreto. Como si entre los pasillos de la casa se hubiera instalado una complicidad que nadie más debía notar. En la superficie, todo seguía igual, desayunos con pan tostado, sonidos de noticieros matutinos, llamadas de mi papá desde Monterrey diciendo que el hotel estaba más o menos. Pero por debajo, Renata y yo habitábamos otro mundo. A veces, al pasar junto a mí en la cocina, sus dedos rozaban mi espalda apenas un segundo. O me tocaba la muñeca al servirme café, sin necesidad. Y por las noches, cuando mi papá regresaba y ponía su celular sobre la mesa con ese gesto que parecía decir ya estoy harto del mundo, ella y yo intercambiábamos miradas que decían todo lo que no podíamos decir. Una noche, mientras él veía una película en el estudio, Renata y yo coincidimos en el pasillo. Yo iba al baño. Ella salía de su cuarto con un libro en la mano. ¿Ya cenaste?, me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Ella se inclinó apenas y dijo. Hay algo para ti en la cocina. Pero solo para ti. Cenamos en la barra, solos, como si estuviéramos en otra casa. Era arroz con verduras y un poco de pescado. No hablamos mucho. Solo estábamos. Viéndonos. Sintiéndonos. A ratos, sonreíamos sin motivo. O nos quedábamos en silencio, y no hacía falta romperlo. Esa fue la primera vez que me sentí instalado. No solo en el cuarto de visitas, sino en su mirada. En su manera de servirme un vaso de agua. En la forma en que me escuchaba sin interrumpirme. En cómo se inclinaba un poco cuando me hablaba en voz baja. Yo dejé de buscar departamento. Había empezado a enviar currículums antes de mudarme a casa de mi papá, pero ahora todo eso quedó en pausa.
Me decía a mí mismo que era temporal, que en cuanto encontrara algo estable, me iría. Pero los días pasaban y no me iba. Una mañana fuimos juntos al súper. Era algo inocente, práctico. Faltaba café, pan, algunas cosas del refri. Me ofrecía acompañarla. La salida se sintió como una especie de paseo íntimo, doméstico, casi ridículo en su sencillez. Elegimos verduras, nos reímos de una oferta absurda de detergente. Al pagar, ella tomó mi brazo un momento, como si de verdad fuéramos pareja. Al salir, una vecina nos vio. Era una señora de la privada, de esas que siempre están podando su jardín y saludan con tono inquisidor. Nos saludó con la mano y una media sonrisa. Renata le devolvió el gesto, pero al subir al coche, su cara cambió. Se quedó seria todo el trayecto de regreso. No dijo una sola palabra. Durante los días siguientes, volvió a esa versión distante de sí misma. No fría, pero sí controlada. Medida. Me saludaba con cortesía, hablaba de cosas prácticas, evitaba quedarse sola conmigo. Yo no aguanté. ¿Qué te pasa? Le pregunté una noche, cuando coincidimos en la cocina. Ella me miró, con los ojos firmes, pero tensos. No seas ingenuo, Diego. ¿Tú sabes lo que significa esto para mí? ¿Y para mí qué significa? Respondí, con rabia contenida. Renata dejó el cuchillo sobre la tabla de picar, con más fuerza de la necesaria. Tú puedes marcharte cuando quieras. Yo no. Esa frase me atravesó. No supe qué responder. Solo la vi salir del cuarto sin mirar atrás. Esa noche me encerré en mi cuarto. No podía dormir. No sabía si me había equivocado en todo. Si ella solo había sido un espejismo de consuelo. Si yo había confundido ternura con refugio. Pasadas las 11, alguien tocó la puerta. Renata. No dijo nada. Solo entró y cerró. Caminó hacia mí y me abrazó sin previo aviso. Fue un abrazo seco, urgente, con más necesidad que ternura. Quédate, susurró. Esa noche no dormí en el cuarto de visitas. Y aunque nada se dijo con palabras, su cuerpo hablaba. Hablaba de una mujer que había estado demasiado tiempo callada. De una piel que extrañaba ser tocada sin culpa. De una urgencia que no pedía permiso, solo presencia. Amanecimos juntos. Cuando desperté, ella ya se había levantado. Sobre la mesa de noche, había una taza de café caliente. Y una nota escrita en servilleta. Hoy no quiero pensar. Solo sentir que estás aquí. El reloj de pared del comedor marcaba siempre unos segundos de retraso, como si también dudara en avanzar. A veces lo miraba mientras desayunábamos los tres, mi papá leyendo el periódico, Renata sirviendo café, y yo fingiendo normalidad. Nadie hablaba demasiado. Pero el silencio tenía un peso nuevo, distinto, como si todos sospecháramos algo sin atrevernos a confirmarlo. Mi papá empezaba a notar cosas. No era tonto. Una mañana, mientras yo bajaba las escaleras, lo vi detenerse frente a la recámara principal. La puerta estaba entreabierta, y él miraba algo dentro. Luego salió con una expresión rara, contenida. Fingió serenidad. Me saludó con un buenos días demasiado neutro. Yo bajé la vista. No quise preguntar qué había visto. Esa noche, mientras cenábamos, mencionó sin mirarnos. A veces me pregunto si esta casa sigue siendo mía. Renata levantó apenas la vista de su plato. ¿Por qué no habría de serlo? Porque ya no se siente así, respondió él, sin tono de enojo, solo con esa tristeza seca que tienen los hombres cuando ya saben que algo se rompió. Yo me excusé pronto y subí al cuarto. Cerré la puerta. Sentía el cuerpo en tensión, como si cada movimiento mío tuviera testigos invisibles. En la oscuridad, escuché el reloj dar las 11. Cada campanada sonaba como una advertencia. Al día siguiente, le propuse a Renata que me iría pronto. Que había visto un par de ofertas de trabajo en Querétaro, y que quizá era hora de buscar mi propio lugar. Ella asintió sin decir palabra. Tenía las manos en el fregadero, lavando los platos. El agua corría y su voz llegó entrecortada por el sonido. Haz lo que tengas que hacer, Diego. Está bien. No la reconocí en ese tono. Era Renata, pero ya no la misma que me buscaba con los ojos en el pasillo. Esa tarde, se arregló más de lo usual y salió sola. Dijo que tenía un compromiso con una amiga, pero no me miró al decirlo.
El portazo fue suave, pero se sintió final. Las horas pasaron lentas. El sol bajó y la casa se llenó de sombras largas. Yo me quedé en el sillón, sin prender la tele, escuchando el tic-tac del reloj del comedor. Ese sonido marcaba el pulso exacto de mi incertidumbre. Cuando mi papá volvió del trabajo, estaba serio. Me llamó a su estudio. ¿Hay algo que deba saber?, preguntó, sin rodeos. Sentí el estómago encogerse. Lo negué. No, nada, respondí con una voz que ni yo reconocí. Él me observó largo rato, como si buscara una grieta en mi rostro. Luego suspiró y dijo solo, está bien. Pero no lo estaba. A partir de ese día, la casa se volvió un escenario en pausa. Renata hablaba poco, mi papá la miraba demasiado, y yo evitaba a ambos. En el desayuno, los tres parecíamos personajes atrapados en una foto que alguien olvidó guardar. Cada cucharada de cereal sonaba como un eco hueco. Pasó una semana. Una tarde, cuando el sol caía y el reloj marcaba las 6 con su típico retraso, escuché la puerta de su recámara abrirse. Renata salió con pasos lentos, miró hacia mi cuarto y se detuvo. No tocó. No habló. Solo esperó. Yo abrí la puerta, sin pensarlo. Entró sin decir palabra. Me miró como si buscara memorizarme, y por primera vez noté que tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Esto se termina pronto, dijo con voz quebrada. Pero no quería que acabara sin despedirme. No supe qué decir. Ni siquiera si debía acercarme o quedarme quieto. Ella dio un paso, luego otro, y apoyó su frente en mi pecho. El reloj del comedor dio las 7. Las campanadas llegaron amortiguadas, pero cada una pareció marcar el final de algo que no sabíamos nombrar. Nos quedamos así un rato, sin hablar. Luego se apartó, respiró hondo y me acarició la mejilla. Gracias, murmuró. Por haberme visto. Después se fue, sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Escuché el reloj marcar cada minuto, cada pequeño salto del segundero. Sentí que la casa respiraba distinto, más liviana, como si por fin exhalara todo lo que había estado guardando. Al amanecer, supe que la decisión ya estaba tomada. Tenía que irme. No porque quisiera, sino porque quedarme sería una forma de quedarme atrapado en el eco de algo que ya no existía. El reloj siguió marcando su retraso. Pero por primera vez, me pareció que el tiempo estaba, al fin, en su sitio. Me fui un viernes por la tarde, sin hacer ruido. No quise despedidas. Llevaba una maleta, una mochila y un nudo en el pecho. Un amigo de la universidad me ofreció quedarme en su departamento compartido, cerca del centro. Era un cuarto pequeño, con vista a una pared y olor a humedad, pero al menos era mío. Durante los primeros días, todo se sentía como una resaca emocional. Me despertaba con la sensación de haber olvidado algo en otra vida. El cuerpo se acostumbró rápido a la rutina nueva, preparar mi desayuno, salir a buscar trabajo, regresar a escribir currículums. Pero la mente, no. Guardaba sus gestos como si fueran objetos frágiles, la forma en que se recogía el cabello en las mañanas, el tono de su risa cuando algo realmente le sorprendía, la manera en que encendía una vela en el comedor sin razón aparente. No hablamos. Ni un mensaje. Ni una llamada. Mi papá, de vez en cuando, me escribía por WhatsApp. Frases breves, casi administrativas. ¿Cómo vas con el trabajo? Aquí todo tranquilo. Cuídate. Nunca mencionaba a Renata. Yo tampoco. Era como si el capítulo nunca hubiera existido. Como si ambos hubiéramos decidido protegernos del recuerdo, envolviéndolo en silencio. Una tarde de miércoles, mientras organizaba mis cosas en el nuevo cuarto, mi celular vibró. Un número sin guardar. Abrí el mensaje. ¿Tienes una camisa tuya? La olvidaste en mi cajón. La frase venía acompañada de una foto. Mi camisa azul, doblada sobre lo que parecía su cama. Reconocí las sábanas, la lámpara de noche, el marco blanco de la ventana. Sentí un vuelco en el estómago. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la imagen como si pudiera encontrar una clave secreta entre las arrugas de la tela. Media hora después, ella mandó otro mensaje. Estoy cerca del café de Avenida Patria, el que tiene terraza. Si puedes venir, estaré ahí un rato. No pensé. Solo me cambié y salí. El tráfico era lento,
como si el mundo quisiera hacerme dudar. Pero llegué. El café estaba casi vacío. Ella estaba sentada en la esquina, bajo una sombrilla blanca. Llevaba gafas de sol y un vestido claro. Al verme, sonrió con una timidez que no le conocía. Me senté frente a ella. No dijimos hola. No nos abrazamos. ¿Cómo estás?, pregunté. Bien. Trabajando mucho, dijo. La casa está más tranquila. ¿Tu papá también? Asentí. Pedí un café solo. El silencio entre nosotros fue largo, pero no incómodo. Como si estuviéramos esperando que el tiempo hiciera su trabajo. La camisa es tuya, dijo al fin, sacándola de una bolsa pequeña y dejándola sobre la mesa. Me pareció que era justo devolvértela. La tomé. La sostuve en las manos sin saber qué hacer con ella. No olía a nada. Ya no era un recuerdo, era solo una prenda. ¿Por qué me escribiste?, pregunté sin mirarla. Ella respiró hondo. Porque no quería que todo quedara como si nunca hubiera pasado. Porque aunque no tenga sentido, siento que algo te debo. Me atreví a mirarla. Sus ojos estaban firmes, pero tristes. Como si lo que dijera no fuera una confesión, sino una despedida. ¿Y ahora qué?, susurré. Ella bajó la mirada. Jugó con la servilleta, como si buscara doblarla hasta desaparecerla. Ahora vivimos. Tú allá, yo aquí. Con lo que quedó. Asentí. No había reproches. Solo una aceptación melancólica. Una especie de madurez forzada. Se levantó primero. Dejó dinero en la mesa y recogió su bolsa. Antes de irse, me tocó el hombro suavemente. Cuídate, Diego. Tú también, Renata. Y se fue. La vi alejarse por la acera, fundirse entre la gente y los coches. No miró atrás. Me quedé viendo mi taza vacía. El sol se colaba entre las ramas del árbol frente a mí. En el fondo, el reloj del café marcaba las 5:15. No sabía si volvería a verla. No sabía si quería. Pero en ese momento, supe que había vivido algo que no se repite. Algo que no se nombra. Algo que se queda. En la camisa doblada, en las pausas largas, en el silencio de un café donde alguien alguna vez cruzó la línea por mí. Los meses pasaron como una secuencia sin picos. Nada malo, nada grandioso. Conseguí un empleo en una agencia pequeña de diseño digital. Nada glamoroso, pero suficiente para pagar la renta del cuarto que compartía con un ingeniero callado y 2 gatos prestados. Guadalajara empezó a parecerme menos ciudad y más rutina. Caminaba las mismas calles, tomaba el mismo camión, pasaba frente a los mismos anuncios. A veces, en la madrugada, soñaba con la casa de Zapopan. No con Renata exactamente, sino con los espacios, el pasillo en penumbra, el comedor con el reloj retrasado, la cocina donde el café siempre sabía a promesa. Una noche de viernes, recibí una invitación en el grupo familiar que aún tenía silenciado, cumpleaños 55 de papá. Comida en casa, el domingo. Están todos invitados. El mensaje venía firmado por su hermana. Por un momento, dudé si ignorarlo. Luego pensé, si no voy, será una ausencia ruidosa. Si voy, será otra clase de silencio. El domingo llegué temprano, con una botella de vino tinto envuelta en papel craft. Me abrí paso entre primos, tíos, amigos de la familia. La casa estaba igual y no. Pintada de un color más claro, con nuevas macetas en la entrada. Como si intentara parecer más fresca, menos marcada. Cuando entré, la vi. Renata estaba al fondo del jardín, colocando servilletas en una mesa larga. Llevaba un vestido verde olivo, suelto, y el cabello recogido en una trenza que le caía sobre el hombro. No hizo ningún gesto al verme, pero se notó que me vio. Esa clase de reconocimiento sin escándalo. Nos saludamos con un beso en la mejilla, como dos personas que fueron cómplices y ahora fingen no serlo. Qué gusto verte, dijo con una voz cálida, casi maternal. Igualmente, respondí, evitando mirarla demasiado. Durante la comida, mi papá estaba radiante. Contó anécdotas, brindó varias veces, recibió abrazos con ese aire de hombre que ha aprendido a tolerar la celebración. Yo lo observaba de lejos. Más flaco. Más canoso. Pero de algún modo, más ligero. En un momento, cuando los demás se habían dispersado,
Él se acercó con un vaso en la mano. Gracias por venir, me dijo. Claro, pa. No iba a faltar. Me miró por un segundo con una expresión que no era juicio ni nostalgia. Solo cierta gratitud. Gracias también por quedarte en su momento. Cuando lo necesitábamos. No supe qué responder. Asentí con una media sonrisa. Tal vez él sabía más de lo que nunca dijo. Tal vez solo intuía. O tal vez me lo agradecía por otra razón. Al caer la tarde, cuando ya pensaba en despedirme, Renata se acercó sin previo aviso. Me tomó la mano con suavidad y me dejó un sobre doblado. No es nada importante, dijo. Solo algo que encontré hace poco. Lo guardé en el bolsillo sin abrirlo. Nos dijimos adiós con la misma cortesía que usamos al saludarnos. Su mirada tenía una mezcla rara, firmeza y nostalgia. Como quien acepta que algo fue real pero ya no lo busca. Esa noche, en el cuarto que alquilaba, abrí el sobre. Dentro había una carta breve, escrita en su letra pulcra. No me arrepiento. No porque fuera correcto, sino porque fue necesario. A veces la vida se parte en mitades invisibles. Tú fuiste mi mitad en silencio. Gracias por no romperlo. Y una foto. Era de nosotros en la azotea. El cielo anaranjado, las cajas apiladas, ella sonriendo apenas. Yo mirando hacia otro lado. La imagen tenía algo espontáneo, íntimo. Como si alguien invisible hubiera querido congelar ese instante para siempre. La guardé entre las páginas de un libro. No en uno especial, sino en uno cualquiera. Para que me sorprendiera al tiempo. Para que no fuera una reliquia, sino una memoria viva. Esa noche dormí bien. No con alivio. Tampoco con tristeza. Dormí con la certeza de que hay historias que no necesitan epílogos. Solo recordarse. Volví a Zapopan 5 años después. No por nostalgia, ni por curiosidad, sino por trabajo. La agencia donde llevaba ya un tiempo se había expandido, y me tocó coordinar una reunión con un cliente en la zona financiera. Viajé sin entusiasmo, como quien regresa a un sitio del que ya se despidió muchas veces en silencio. Después de la junta, tenía unas horas libres antes de tomar el camión de regreso. No lo planeé. No lo decidí siquiera. Solo tomé un taxi y le pedí que me llevara a una dirección que aún recordaba sin pensarla. La calle estaba más tranquila de lo que imaginaba. Las casas parecían haber envejecido poco, pero con dignidad. Árboles más altos, veredas más limpias. Y ahí estaba, la vieja casa de mi papá. Ya no era beige. Ahora era color arena clara, con un portón distinto y un auto compacto estacionado afuera. Había cortinas nuevas, otras plantas en la entrada. La fachada era la misma, pero ya no decía mi nombre. Ni el de nadie que conociera. Me quedé un rato del otro lado de la calle, apoyado en una reja, observando en silencio. No sentí tristeza. Tampoco alegría. Solo una calma rara, como si esa imagen ya no me doliera, pero aún tuviera el poder de detenerme unos minutos. En la cartera aún llevaba la foto. Estaba gastada, con los bordes doblados por el tiempo. No la miraba seguido, pero nunca la saqué. Era como un relicario sin propósito, una nota olvidada en medio de un libro cualquiera. A veces, entre reuniones o en trayectos largos, la tocaba sin sacarla, como si me bastara saber que estaba ahí. Caminé hasta una cafetería cercana. Pedí un café solo, sin azúcar. Me senté junto a la ventana, viendo la tarde avanzar con la lentitud de los días que ya no esperan nada. Pensé en esa madrugada en que Renata abrió la puerta de mi cuarto por primera vez. En cómo se sentó al borde de la cama, en su voz serena, en el temblor de su mano sobre la mía. Recordé la sensación de estar en el centro de algo que no entendía, pero que me elegía. Y no sentí rencor. A veces, cuando uno es joven, cree que lo que vive es único e irrepetible. Y lo es. Pero no por lo extraordinario, sino por lo irrepetible. Renata fue eso, una línea cruzada, un gesto compartido, un refugio breve en medio del ruido. Me enseñó cosas que no supe nombrar en ese entonces. Me vio antes de que yo supiera cómo quería ser visto. No supe más de ella. Mi papá se fue a vivir a otro estado un par de años después. Nunca mencionó nada. Y yo tampoco pregunté. Porque hay historias que se cuidan mejor en la sombra que a plena luz. En el espejo del baño del hotel donde me hospedaba, me miré largo rato.
El cabello más corto, la mirada más cansada. Pero también más limpia. Más en paz. Pensé en lo que entendí demasiado pronto, que no todas las personas llegan para quedarse, pero algunas se quedan igual, aunque ya no estén. Que hay amores que no fueron, pero cambiaron todo. Me serví otro café. Esta vez lo tomé más lento, como si cada sorbo me devolviera una parte de lo que alguna vez fui. No necesito respuestas. No busco finales. Solo sé que una vez, alguien cruzó la línea por mí. Y yo, no lo he olvidado.